Bueno, estamos en viernes, estamos a 2 días del balotaje, de la segunda vuelta la votación definitiva en Brasil para ver quién se elige como presidente, y obviamente hay mucha expectativa, mucho nervio, y algunas encuestas que lo siguen posicionando a Jair Bolsonaro como el candidato, ¿no? Como el que se podría quedar con la presidencia de Brasil. Pero bueno, vamos a volver a hablar con nuestra compañera licenciada en comunicación social que vive en Brasil, Ana Laura Dagoret. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo va, chicos? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo viene, cómo se ve desde ahí. ¿Las encuestas son tal como se dicen, como unos 10 puntos o 12 de diferencia? Mira, la verdad es que las encuestas siempre son un poquitito mentirosas. De hecho, si nosotros nos ponemos a comparar las encuestas que salían previas al balotaje, a la segunda vuelta que se hizo en el año 2014 entre Dilma Rousseff y el candidato en ese momento era del PSDB, Aécio Neves, todas las encuestas le daban a Aécio como ganador. Pero la mayoría con muchos puntos de diferencia. Hubo una encuesta, yo me acuerdo que salió una encuesta en ese momento que lo daba a Aécio con 19 puntos por encima de Dilma Rousseff. Y bueno, como todos sabemos, después eso no se replicó en las urnas. Yo creo que en este caso está pasando un poco eso porque, bueno, hay un interés por parte de las agencias que hacen esas encuestas y también por parte de los medios de comunicación por apoyar la candidatura de Jair Bolsonaro, pero la verdad es que a partir de la estrategia llevada adelante por Fernando Haddad y todo su equipo, un poco esos números están empezando a achicar, si es que en algún momento existió esa diferencia. Hoy por hoy, vos tenés la última encuesta que salió, lo da a Bolsonaro con 56% de los votos y a Fernando Haddad con 44%, lo cual te muestra que se achicó bastante la brecha, pero también hay otras encuestas que no son de esas consultoras, sino que son de consultoras por ahí un poco más populares, como Vox Populi es una, que bueno, que lo dan a Fernando Haddad con una diferencia, en realidad a Bolsonaro con una diferencia de 3 puntos, o sea, con ahí uno encima del otro, digamos, disputando hasta último momento. Bien. Sí, lo preocupante es que, lo que por ahí estaba un poco comparando era que cuando fueron las encuestas que estaban antes, en la primera vuelta, daban una ventaja a Bolsonaro que finalmente se vieron reflejadas, ¿no? en los resultados. Por eso es un poco que por ahí asusta desde acá cuando uno ve que Bolsonaro sigue manteniendo esa diferencia. Sí, igualmente en ese momento un poco lo que pasó, que eso se develó el pasado 18 de octubre, fue que hubo un movimiento a partir de una estrategia que tenía la gente del equipo de Bolsonaro. Ellos van a decir que es mentira, de hecho ya entraron con proceso en la justicia, pero la verdad es que la estrategia que ellos impulsaron puntualmente esos 2 días anteriores, el viernes y el sábado previos a la elección, Hola. Sí, te escuchamos. Ah, bien. La estrategia que ellos implementaron fue el envío de mensajes en masa a través de WhatsApp con noticias falsas relativas a Fernando Haddad y su candidata vice, Manuela Dávila, que fue un poco eso lo que llevó a que la diferencia de votos fuera tanta. De hecho, salió una investigación en el diario Folia de San Pablo, el día 18 de octubre, en donde se mostraba que efectivamente lo que había sucedido es que empresas ligadas a la candidatura de Bolsonaro, que apoyan la candidatura de Bolsonaro, hicieron pagos de contratos de hasta 12 millones de reales cada contrato para el envío de mensajes masivos. Y vos tenés que hacer una cuenta más o menos, que es, cada mensaje de WhatsApp sale alrededor de 40 centavos de reales. Entonces, si el contrato es de 12 millones de reales, ¿cuántos mensajes en masa se mandaron? Muchísimos, y muchos con información, fake news, que de hecho es la marca registrada de estas elecciones acá en Brasil. O sea, se divulgaron tantas noticias falsas, la mayoría relativas a la candidatura de Fernando Haddad, que bueno, realmente llegó a confundir a la gente, sobre todo teniendo en cuenta que
esa información era información que se pasaba a personas, la mayoría que eran de iglesias evangélicas, que también hay gran parte de las iglesias evangélicas, sobre todo la parte de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que apoya la candidatura de Jair Bolsonaro y que bueno, que le están haciendo la campaña, no te digo de forma gratuita porque probablemente haya dinero detrás de eso, pero sí te puedo decir que están haciéndole la campaña en el canal de televisión que ellos tienen, que es el canal Record, que es un canal de aire, y que bueno, por lo tanto es ilegal también porque todos los candidatos tienen que tener el mismo tiempo de publicidad y de exposición en todos los canales de aire, sino que además también están haciéndole publicidad a Bolsonaro, pero no haciéndole publicidad directamente a él, sino hablando mal de Fernando Haddad en su portal de noticias que es R7. De hecho, se han recibido denuncias en los sindicatos de periodistas porque los periodistas están recibiendo presiones para difamar al candidato del PT. De hecho, bueno, la periodista que publicó en Folia de San Pablo este artículo en donde ella devela cuál es esa estrategia que ellos tuvieron en la primera vuelta del envío de mensajes masivo a través de WhatsApp, Patricia Campos Melo, que es una periodista que tiene una trayectoria enorme, está siendo amenazada de muerte, ¿sí? Tanto ella como gente de la Folia de San Pablo. Ana, buen día. Nicolás Núñez te saluda. Buen día. ¿Cuáles son los puntos sensibles que tocó Bolsonaro en la sociedad para ganarse la confianza y para ganarse esa cantidad de votos? Digo, ¿fue la inseguridad, la economía, crisis sociales? ¿Se metió con el tema de la corrupción? Digamos, ¿a dónde está la estrategia de Bolsonaro para seguir teniendo esa intención de voto? Mira, son dos cuestiones principales. La primera es el combate a la corrupción. Él dice que está cansado de los corruptos, que él es un ciudadano como todos los demás, que está cansado de ver escándalos de corrupción y que él quiere cambiar todo lo que está ahí. De hecho, esa frase, cambiar todo lo que está ahí, es la base de todas sus ideas. O sea, vos nunca sabés bien qué es lo que él va a cambiar, pero la frase de él es vamos a cambiar todo eso que está ahí. Entonces, en primer lugar, esta cuestión del combate a la corrupción, que de hecho si vos consultás en su plano de gobierno, lo único que dice sobre combate a la corrupción es que van a combatir la corrupción, no te dice cómo, pero dice vamos a combatir la corrupción. Y después esta otra cuestión de él presentarse como la antipolítica, o sea, como la persona que está en contra de toda la estructura política que viene de antes. Y que eso muchísima gente lo compró porque es un tipo que un poco dice lo que piensa sin filtro. De hecho hay centenas de videos que están circulando ahora en donde él dice barbaridad atrás de barbaridad, y que que es un poco lo que está sirviendo como para mostrar quién es realmente Jair Bolsonaro, que no es nada más y nada menos que la peor cara de la vieja política, un tipo que hace casi 30 años que está en el Congreso, tiene 7 mandatos ya como diputado en el Congreso Nacional y que su trayectoria es mediocre, tiene 2 proyectos aprobados en 28 años de mandato, incluso él como diputado más de una vez ha dicho que a través del voto, a través de la política no se puede mudar nada, que solamente las cosas van a cambiar el día que se parta para una guerra civil y se mueran 30.000 personas. Literal esto. Ana, vos sabés que hoy hay en tapa del diario La Nación aquí en la Argentina, sale que Bolsonaro ha girado el discurso por la caída en los sondeos. Bueno, uno de los puntos donde que mencionan es que niega una posible guerra con Venezuela y también la salida del Acuerdo de París, además de una óptima alianza con Mauricio Macri aquí en la Argentina. ¿Hay algo de esto, digamos, ha cambiado el discurso por estos puntos que teóricamente habría bajado Haddad? Sí, pero lo que pasa es que ese discurso se cambió a partir del domingo pasado, porque de hecho el domingo pasado él dio un discurso, hizo una transmisión en vivo a la Avenida Paulista en la ciudad de San Pablo, donde hubo una manifestación a favor de su candidatura, en donde él dijo que la oposición en su gobierno iba a tener que o exiliarse o ir presa.
Entonces yo creo, la lectura que yo hago es que a partir de ese discurso que bueno, que despertó mucha inseguridad en muchísima gente, porque imagínate que, o sea, yo de hecho hace tiempo que vengo diciendo esto, ya no es política, acá no se está hablando de política, esto es otra cosa, es fascismo, ¿sí? Vamos a decirlo como se debe. Yo creo que a partir de ese discurso y a partir de lo que generó ese discurso, ellos no tuvieron otra opción que cambiar un poco el tono, porque a partir de ahí fue que él empezó a bajar en las encuestas. Y bueno, eso de que quieren partir a una guerra contra Venezuela, en realidad es algo que dijo el hijo de él, Eduardo Bolsonaro, que fue electo diputado por la ciudad de por el estado de San Pablo. Sí. Eso es algo que dijo el hijo de Bolsonaro y que nunca se retractó. De hecho, el hijo de Bolsonaro, antes de la primera vuelta, también lo que dijo fue que en caso de que hubiera algún problema con la candidatura de su padre, con la justicia, digamos, para intervenir la justicia, el Supremo Tribunal Federal, que vendría a ser el Poder Judicial, el máximo órgano del Poder Judicial acá, no bastaba más que un cabo y un soldado para intervenir. O sea, como queriendo decir, sí. no, sin ningún tipo de respeto por las instituciones. Claro. Entonces, ese cambio de discurso es un manotazo de ahogado, porque se están dando cuenta de que, primero que los descubrieron con la farsa de la fake news y con el envío de mensaje masivo a través de WhatsApp. Después que bueno, que hay un montón de medios internacionales, medios nacionales, personalidades, artistas de todo el mundo, no solo de Brasil, sino de todo el mundo, manifestándose en contra de la candidatura de ese hombre. Y además otra cosa que es terrible, hace menos de una semana el ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, salió a manifestarse a favor de la candidatura de Bolsonaro. Incluso dijo que el único problema que tenía con la candidatura de Bolsonaro era su proximidad con Israel. Entonces, la lectura que hacemos acá es que, bueno, ese cambio de discurso para un discurso un poco más moderado es a partir de esa desesperación, porque ellos son conscientes de que pueden perder la elección. Claro. De hecho, el discurso que están empezando a manejar ahora también no solo es el discurso más moderado, sino esta cuestión de que ellos no van a aceptar fraude. Vos fijate que empezaron diciendo, ganamos en primer turno, y ahora están diciendo, no vamos a aceptar fraude. Y Bolsonaro, antes de la primera vuelta de la elección, también dijo que, en una entrevista que le hicieron, que él no iba a aceptar una derrota. Entonces... Ana, ¿todavía sos optimista? Quedan 2 días y bueno, todo puede pasar. Digo, ¿sos optimista en que Haddad pueda dar vuelta a esta situación? Y sí, lo último que se pierde es la esperanza. Y aparte también acá lo que está pasando mucho es que hay mucha gente, pero muchísima gente, tanto militantes del Partido de los Trabajadores como militantes de otros partidos políticos, gente que defiende la democracia, que está saliendo todos los días a la calle a hablar con sus vecinos, a hablar con la gente que se cruza en la calle, en los colectivos, en los subtes, en todos lados, con material, con propuestas y mirando votos. Claro. De hecho hay un movimiento acá que se creó a partir de esta necesidad de defender la democracia, que se llama Vira Voto, en donde todos los días se trabaja con el plan de gobierno de Fernando Haddad y con todas las propuestas que tiene el candidato Fernando Haddad, para poder convencer a la gente de que la mejor opción en este momento histórico es la opción de la democracia, no es el fascismo, porque Bolsonaro representa todo eso que nadie quiere. De hecho, una de las estrategias también es decir, bueno, gente, todo bien con que no les guste el Partido de los Trabajadores, todo bien con que no les cierre la figura de Fernando Haddad, pero por lo menos con una eventual presidencia de Fernando Haddad van a poder ser oposición sin que los persigan. Claro. Con Bolsonaro eso no va a pasar, no hay chance de que pase, porque de hecho está demostrado, él de hecho no se quiere presentar desde que le dieron el alta por esa facada que yo todavía sigo insistiendo que no sé si es real.
desde que le dieron el alta por todas las intervenciones que tuvo a partir de ese atentado, él no quiso presentarse nunca a debates que son abiertos en la televisión pública para poder debatir con el otro candidato y así la gente que pueda saber qué es lo que cuál es la idea que él tiene para gobernar este país. Entonces yo soy optimista porque veo el movimiento, veo la gente, veo, bueno, mi novio también es militante y él está todos los días en la calle hablando con la gente, hablando con nuestros vecinos, tratando de convencer de que lo mejor siempre es la salida democrática. Entonces, bueno, ahora hay que esperar al domingo. Lo que sabemos es que ya la farsa quedó desenmascarada y mucha gente que antes se manifestaba abiertamente a favor de la candidatura de Bolsonaro ahora está dejando de hacerlo, un poco por vergüenza, porque él se presentaba como el candidato de la honestidad que iba a combatir la corrupción y demostró ser un corrupto más. Y otro poco porque son discursos muy radicales. Esta cuestión de no poder ser oposición porque te van a perseguir, eso nunca se vio, salvo en dictadura acá. Y bueno, de hecho no es solo el PT, sino que, como les decía, hay un montón de partidos políticos, de fuerzas políticas, movimientos sociales que están acompañando la candidatura de Haddad y que se han pronunciado a favor de la candidatura de Haddad a partir del discurso radical de Bolsonaro, sobre todo el último discurso del último domingo, que fue terrible porque imagínate que, como les decía, ya no es política, eso no estamos hablando de política, él está hablando concretamente de que va a perseguir opositores, por más de que después ya haya dicho que no, que bueno, que él va a respetar a la oposición. La verdad que yo no le creo, porque él en toda su trayectoria como diputado no ha sabido respetar nunca las opiniones diferentes a la de él. Bien, Ana, estaremos atentos obviamente a lo que pase este domingo, te agradecemos mucho este rato con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos, y hagan fuerza. Además de acá. Abrazo grande. Nos vemos. Abrazo, gracias. Chao, chao. Ana Laura Dagorrete es licenciada en Comunicación Social, vive en Brasil, nos contó toda la previa de este balotaje entre Jair Bolsonaro y Haddad, que parece que las encuestas tiran como que Bolsonaro todavía tiene una diferencia importante. Habrá que ver qué es lo que vota la gente el próximo domingo. Y bueno, obviamente esto va a ser parte de la información que manejaremos el próximo lunes.